Sí, no se oye, ¿verdad? Es que eso es para una... Esa es una grabación. Entonces, ¿está por eso? O si gusta... Sí, mejor. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues me da mucho gusto poder estar aquí. Les agradezco enormemente la invitación. Y les voy a platicar ahora de, otra visión de la microbiología, aquella más dependiente del análisis de poblaciones de microorganismos, no del metagenoma, sino de colecciones de bacterias. Y en particular son colecciones que estamos analizando con el objetivo de tratar de entender el origen evolutivo de patógenos oportunistas. Y muchos de ellos emergen de poblaciones bacterianas ambientales y pues todavía no se sabe mucho cómo evolucionan estos potenciales patógenos a partir de bacterias ubicuas en el ambiente. Y pues les platicaré un poco sobre este tópico que estamos desarrollando en el laboratorio. Buena parte del trabajo es de Luz, una alumna de doctorado que está a punto de titularse. Claudia está empezando con nosotros, es una postdoc. Bruno es un colaborador de hace mucho tiempo para los desarrollos de bioinformática. No sé, está disfrazado como de gente de laboratorio, pero es bioinformático. Lo de la bata era porque hacía frío, ¿no? En verdad no suelo usar bata, ¿verdad? Y bueno, y Javi, que es un técnico con nosotros en el laboratorio, ¿sí? Voy a platicarles, básicamente estos son 4 bloques que tiene la plática. El primero va a hablar sobre el resistoma ambiental y en particular pues cómo lo hemos estado explorando en sistemas acuáticos de Morelos. Y a partir de esta exploración fue que surgió uno de los grupos microbianos en los que nos hemos enfocado mucho en los últimos años o recientemente, que es Stenotrophomonas. Y hablaremos entonces un poco de la historia natural de esta bacteria. Y esto nos llevó a analizar finalmente a escala de genomas buena parte de estas poblaciones que hemos ido recuperando y a partir de las cuales hemos ido aprendiendo cómo surgen, cuáles son genes claves en el surgimiento de estos fenotipos tan críticos como son la virulencia y la resistencia a antimicrobianos, ¿verdad? Que será pues la última parte de la plática. Entonces, para iniciar, ponerlos en contexto, muy brevemente mencionarles esta línea del tiempo, que en este caso no es del origen de la vida, sino del origen de la resistencia a los antibióticos. Un problema crítico hoy en día en salud pública, como les mencionaré en las siguientes diapositivas. Posiblemente sepan que fue Alexander Fleming quien, por unos descuidos en el laboratorio, pues encontró unos hongos ahí que crecían, sintetizaban pues algo que obviamente estaba inhibiendo el crecimiento, ¿no?, de otros organismos en estas cajas, y bueno, y a partir de ahí surgió el descubrimiento de la penicilina, que fue fundamental para salvar seguramente cientos de miles, si no a lo mejor hasta millones de vidas en los años, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un descubrimiento crítico. Pero no solo la penicilina, sino que la medicina moderna, en particular la industria farmacéutica, ha desarrollado una gran cantidad de antibióticos adicionales. Entonces, en la parte de arriba de la flecha del tiempo, vemos las fechas en las que se fueron incorporando nuevos antibióticos por parte de la industria farmacéutica al campo de la medicina para contender con diversos tipos de infecciones. Y como podrán quizás notar aquí o apreciar aquí hay un problema como... ¿Qué pasó? Se me olvidó apuntar más fechas ahí. Pues no, es que la industria de repente ya no ha vuelto a producir más antibióticos. Y lo realmente espeluznante es lo que ven en la aquí abajo, que son las fechas en las que se empiezan a reportar los primeros casos de bacterias resistentes a estos antibióticos. Prácticamente se introducían al mercado algunas nuevas clases quinolonas, 1 o 2 años después ya había resistentes, ¿no? Y si uno revisa la literatura, a partir de los 90, sobre todo de los 2000 en adelante, ya no se habla de bacterias resistentes a este o aquel antibiótico, ya se habla más que nada de bacterias multidrogo resistentes o XDR, que son Extreme Drug Resistant, o ya, bueno, la panacea son las bacterias pan resistentes, que no hay antibiótico que contienda con ellas. Y claro, esto obviamente es una situación realmente alarmante porque, fíjense, esta línea azul representa este hoyo aquí. Cada vez se producen menos antibióticos por parte de las industrias farmacéuticas. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dinero producir un nuevo medicamento y al final los medicamentos como los antibióticos muchas veces pues, se consumen en un periodo de tiempo corto, no obtienen mucho beneficio económico de esto.
prefieren invertir en el desarrollo de medicamentos para combatir enfermedades degenerativas, ¿no? Que de nuestras sociedades, como nos hacemos ya cada vez más viejos, somos más longevos, pues padecemos de más problemas, desde pues, Alzheimer o yo tengo asma, en fin, de todo, ¿no? Y se tratan de desarrollar medicamentos de esos tipos que son obviamente tratamientos de muy largo término, mucho más caros, y en fin, pues cada vez hay menos compañías que se dedican a la producción de antibióticos, ni se diga al descubrimiento de nuevas clases, y en cambio vean aquí estas otras líneas que lo que muestran es cómo van surgiendo, incrementando las proporciones de bacterias multiresistentes o, como les decía, hasta incluso panresistentes. Un problema muy serio que, pues fíjense, este es el prólogo de, bueno, una parte del final del prólogo de un estudio que fue publicado en mayo del 2014 por la Organización Mundial de la Salud, donde se reportan por primera vez el problema de la incidencia de la resistencia a antimicrobianos por parte de todos los países miembros de la OMS. Y bueno, al final del prólogo les leo aquí rápidamente lo que dice el subdirector general de la organización, que bueno, que el problema de la resistencia a antimicrobianos pues es un problema tan serio que realmente puede dar perfectamente al traste con todos los avances de la medicina moderna. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de medicina moderna podemos pensar más que nada en trasplantes o, no sé, inmunoterapias y cosas así, ¿no? Generalmente esto conlleva la inmunosupresión. Entonces, un paciente que tiene el sistema inmune deprimido es particularmente susceptible, obviamente, a sufrir todo tipo de infecciones microbianas. Entonces, siempre junto a los trasplantes o cualquier, intervención mayor en un hospital, esto lleva asociado el uso masivo de antibióticos, ¿no? Lo que pasa es que con estas bacterias multiresistentes pues no podemos contender con esas infecciones y fallan muchas veces hoy en día las operaciones y demás. Ya no es porque no fue exitoso el trasplante de hígado o yo qué sé, ¿no? Alguna de estas maravillas que hacen hoy en día, sino porque agarraste una infección oportunista en el hospital que eso fue lo que te mató. Entonces ese es un problema terrible, ¿no? Y aquí unas cifras para ponerlo un poco en contexto. Fíjense, antes del descubrimiento de los antibióticos y de su uso en la medicina, 30% de las muertes en Estados Unidos eran a causa de infecciones que se adquirían. No les digo en los hospitales, sino que uno se infectaba con lo que sea y pues de eso te morías, ¿no? Entonces, obviamente ha sido crítico para la salud pública introducir los antibióticos. Pero vean ustedes la cantidad de dinero adicional que cuesta esto en billones de dólares o de euros, ¿verdad? El incremento de los costes de las estancias hospitalarias porque uno entra por un problema y se agarra ahí la infección oportunista con la bacteria de turno y pues tienes que estar mucho más tiempo y realmente en el borde del voy a vivir o me muero aquí y esos costes se disparan, es tremendo, ¿no? Y quizás quería mencionarles esta última línea aquí. Fíjense, la mayor parte de los antibióticos que producimos en el planeta no son para uso humano. Eso es una fracción pequeña, a pesar de que hacemos un muy mal uso de antibióticos en general en el planeta. En México ni se diga. Hasta hace bien poco no existía una regulación. Podíamos ir a la farmacia del ahorro, ahí sí que el niño tiene un moquito, cómprale también, además de la pastillita de lo que sea, unos antibióticos, ¿no? Ya se le iba el moquito al niño, pues ya no le daban los antibióticos. Y así, obviamente, lo único que estamos contribuyendo es a seleccionar a bacterias cada vez más resistentes, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que estaba diciendo es que, en realidad, la mayor parte de los antibióticos producidos se destinan a la producción animal. A los animales que tenemos nosotros en granjas o que cultivamos para nuestro consumo, se les da de manera profiláctica y además como promotores de crecimiento cantidades ingentes de antibióticos. Y el problema de todo esto finalmente está en que los humanos introducimos gran cantidad de antibióticos a nuestros ecosistemas, antropizados, digamos, no solo a los humanos, sino también a los animales, inclusive, por ejemplo, los peces que se cultivan hoy día en granjas, ¿no? de acuacultura. Estos son unas cantidades ingentes de antibióticos que se echan ahí con los piensos. Como están tan hacinados los animales, un individuo que se enferme, ¡pum!, sería una epidemia total en el charco sucio donde están creciendo. Váyanse ahí al sur de Morelos a ver los charcos de mojarra. Yo nunca como de eso, no les recomiendo, la verdad. En fin, espero que no haya ningún productor por ahí que luego me vaya. En fin, y el caso es que todos estos residuos
fíjense, en las bacterias que están habitando en los intestinos, o sea, el microbioma asociado, ¿no?, a los humanos y los animales de los que nos alimentamos. Todos estos residuos lamentablemente se lanzan al ambiente, en muchos casos México es paradigmático de ello, ¿verdad? Directamente se descargan al ambiente y con esto pues van estas bacterias que están seleccionadas como muy resistentes porque están expuestas constantemente a antibióticos, y si bien estas tal vez no sean muy buenas sobreviviendo en el suelo o en el agua donde ellas acaban con las aguas residuales, sí pueden transferir fácilmente los plásmidos o otros determinantes, elementos genéticos móviles, donde van hoy en día la mayor parte de los genes de resistencia. Transfiriendo estos, vean aquí, estos son campos de caña de azúcar en el sur de Morelos, que se riegan por inundación con estas aguas muy contaminadas. Entonces, si ustedes hacen unas cuentas de cuál es el título de bacterias resistentes en estos drenajes, pues son cifras enormes por cada mililitro. Pero es que estos son millones y millones de litros de agua que diariamente se están virtiendo en un solo campo. O sea, a escala paisaje, la cantidad de eventos de transferencia horizontal que se están produciendo es inmensa. Y claro, algunos de ellos se seleccionan, se fijan y pues regresan a las comunidades. Entonces, toda esta dimensión ambiental del problema de la resistencia a antibióticos es algo que todavía se ha estudiado muy escasamente. Se estudia en la clínica, los médicos dicen qué barbaridad, cómo es que surgen tantas resistentes y tan rápidamente. Pues bueno, una de las hipótesis con la que nosotros trabajamos es que se debe a esto, a que estamos mezclando bacterias de origen humano con bacterias ambientales, y esto promueve la transferencia de estos genes. ¿Por qué? Porque muchas de las bacterias que son patógenos oportunistas muy importantes en las clínicas son de géneros que todos los que hemos trabajado en ecología microbiana conocemos, como las pseudomonas, las acinetobacter, estenotrophomonas, etc. Klebsielas, bla, bla, bla. Y entonces hay parte de estas bacterias están asociadas a humanos, pero también están otras poblaciones están asociadas pues, a plantas, fijadores de nitrógeno, Klebsiella pneumoniae. O sea, la clásica, se descubrió ahí la fijación de nitrógeno, no en el hospital. ¿Se dan cuenta? Pseudomonas aeruginosa, etc. Entonces son bacterias ambientales. Esta es una foto que tomé ya hace años en el Salto de San Antón. Por suerte solo se ve y no se huele, porque si prendieran el cromatógrafo de gases, se detectarían enseguida el olor a enterobacterias, ¿no? Es decir, una fuerte contaminación fecal. Solamente 30 metros más arriba está la descarga de Zacatierra. Ahí hay como unos 70.000 intestinos que diariamente vierten sus contenidos, que alegremente fluyen por la cascada de San Antón, donde todavía las generaciones anteriores se iban a pasear muy románticamente por aquí a echar novio, ¿no? Pues hoy en día está cerrado porque lo que te agarras no es el novio, o la novia, sino te agarras una pseudomona o lo que tú quieras, ¿no? En fin, todo lo que ven aquí no son piedritas, todo esto es PET. Y en fin, y como ven, esto es un aerosol bárbaro que pues viene a dar hasta acá arriba donde están vendiendo las nieves, y lleve, la rica nieve, y usted se lleva pues la nieve y todo lo demás. En fin, entonces, este es el escenario general por el cual pensamos que era muy interesante empezar a estudiar un poco esta dimensión ambiental del problema de la resistencia a antibióticos. Y bueno, como nosotros estamos en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, pues fuimos a muestrear directamente en la casa, ¿no? Este es un mapa de Morelos, vean aquí la mancha urbana de Cuernavaca, por acá Cuautla, y como saben, Morelos es un estado de orografía compleja, con muchas barrancas, muchas montañas, tiene un desnivel tremendo. Cuernavaca está a unos 700 metros sobre el nivel del mar, pero tenemos una franjita de Morelos que llega hasta el Popo, o sea, hay un gradiente tremendo, ¿no? De alturas, muchos ecosistemas, pero la zona central y sur es más o menos plana, está más o menos a la misma altura, es relativamente homogénea en términos, digamos, ecoclimáticos, y hemos muestreado muchos puntos aquí. Ven en rojo puntos, por ejemplo, a lo largo del río Apatlaco, que está fuertemente contaminado, ¿no? Son sitios contaminados. Los puntos azules son los pocos sitios que hemos podido encontrar más o menos limpios, con aguas limpias que usamos como controles. Entonces hemos, ya les digo, seleccionado todos estos puntos y tratamos de muestrear no solo la columna de agua, sino también los sedimentos de los ríos y además suelos agrícolas aledaños que son regados con estas aguas, para ver el impacto que está teniendo el regar pues, con estas aguas, ¿no?
Esto, como ven, es un proyecto enorme, son muchos aspectos que podríamos hablar y yo no tengo tiempo para entrar en todos, voy a tratar de pescar nada más algunos aspectos a mí me han interesado en particular, enfocándonos más a los aspectos genómicos hacia el final. Pero bueno, estamos todavía en la parte de introducción y una de las primeras cosas, como muy bien, que bueno, tu plática fue excelente y además sirvió como buen preámbulo y contraste a esta que es de cultivados, el tuyo de no cultivados. Estas bacterias, proteobacterias en general, muchas son fácilmente cultivables, pero aún así no es lo mismo leer en los libros de microbiología clásica o irse a los manuales de microbiología, el Burgess Manual, no sé si alguien conoce estas cosas, los manuales de microbiología clínica, donde tienen una visión muy cerrada. Dicen que, si estas bacterias crecen en este medio y con este pH y tienen una reacción fenotípica particular. Pues bien, nosotros lo que nos hemos dado cuenta al muestrear estos diferentes hábitats naturales es que estas bacterias, pues se ve que no leen muchos esos manuales, no los leen, hacen lo que les da la gana, básicamente. Entonces, hay que como que aprender la microbiología de nuevo cuando se trabaja en los ambientes naturales. Y bueno, y gracias al arduo trabajo de Perla y Luz, pues probamos muchos medios diferentes en combinaciones con antibióticos y demás, tratando de encontrar las combinaciones que nos ayudarán a enriquecer algunos géneros en específico de proteobacterias, principalmente gamma proteobacterias, que son con los que queríamos trabajar. Son estos géneros que tienen una amplia valencia ecológica, en el sentido de que, por un lado, están ampliamente distribuidos en el ambiente, se asocian con plantas, viven en el suelo y demás, pero contienen también algunos de los más famosos patógenos oportunistas emergentes en las clínicas. Entonces, por eso queríamos enfocarnos a estudiar estos géneros, ¿no? Y de esas colecciones, vean ustedes las cajas, pues salen de muchos colores y las bacterias ahí se ven muy diversas. Para identificarlas, lo más eficiente hoy en día, desde luego, en vez de ponerse a ver fenotipos ni nada, es secuenciar algo. Idealmente el genoma, pero esto pues es un poquito más caro, obviamente. Y para tener una primera clasificación a nivel de género, el marcador más socorrido, como seguramente saben, es el 16S ribosomal. Esto es una filogenia de parte de nuestra colección y vemos que sí tenemos un buen número de géneros de gamma proteobacterias que eran como en las que queríamos enfocar desde un inicio, ¿no? Y bueno, para que vean ahora un poco más cómo procedemos en estos trabajos, pues primeramente fotos de dos sitios contrastantes, el río Apatlaco a su paso por Temisco, este es un punto altamente contaminado, y estos en las Estacas, que es un balneario, no sé si han ido alguna vez, está muy bonito y el agua es bastante limpia, ¿no? Entonces, además de recuperar estas bacterias, y secuenciarlas su 16S para identificarlas a nivel de género, pues determinamos su perfil de resistencia a una amplia gama de antibióticos, y esto se hace bien creciendo las bacterias en cajitas suplementadas con el antibiótico X, o si quieres específicamente determinar qué tipo de beta-lactamasa puede estar produciendo esta bacteria. Estas son enzimas que lo que hacen es hidrolizar a los beta-lactámicos. Esta es la clase de antibióticos más frecuentemente utilizada en clínica, ¿no? Seguro conocen las penicilinas, todo esto pertenece a esta clase. Entonces, con estos ensayos en discos podemos determinar no solo si son resistentes o no a un determinado antibiótico de esta familia, de las beta-lactamasas, de los beta-lactámicos, sino determinar qué tipo de beta-lactamasa produce. Y bien, este es el tipo de datos con los que iniciamos, es decir, generamos nuestras colecciones de microorganismos, los identificamos a nivel de género y tenemos sus fenotipos de resistencia. Puede uno empezar ya a hacer análisis bastante interesantes de estos fenotipos. Vean ustedes, lo que les muestro aquí es un análisis jerárquico, así se llama, es un análisis de clustering de los perfiles de resistencia. ¿Cómo se lee esta figura? Pues tenemos en este recuadro simplemente que en cada columna representa el perfil de resistencia de un aislado particular. Y en las filas tenemos pues cada uno de los diferentes antibióticos que evaluamos. Las cajas de colores representan las diferentes familias o tipos de antibióticos a los que pertenece cada uno de ellos. Y si vemos una cajita negra, quiere decir que la bacteria presentaba un fenotipo de resistencia, crecía en presencia de ese antibiótico. Y blanco es que es sensible. Entonces, simplemente de comparar los perfiles de resistencia de estas bacterias,
obtenemos un agrupamiento que habla mucho de la ecología de estos microorganismos, de la ecología, incluso de la taxonomía de estos microorganismos. Vean ustedes, en este primer gran grupo aquí, que es el que contiene, claro que hay resistencias, pero también hay muchas bacterias con sensibilidades, algunos antibióticos, pues este grupo corresponde esencialmente a enterobacterias como las escherichias, Klebsielas, etcétera, de la columna de agua, también pseudomonas, las encontramos bastante sensibles. Y lo que fue muy interesante, esto no lo sabíamos, no lo sospechábamos, que a medida que nos metíamos a estudiar las bacterias provenientes de los sedimentos, encontrábamos bacterias cada vez más resistentes. Vean, aquí hay algunas que son o es todo negro o gris, que quiere decir intermedio. Es decir, son básicamente panresistentes ahí en el ambiente. Y en este grupo dominan sobre todo Stenotrophomonas, un género del cual pues, no sabíamos gran cosa, pero que nos interesó mucho al descubrir que pues tenemos de las bacterias más resistentes en nuestra colección son de estas Stenotrophomonas, ¿no? Entonces, perdón, lo que sigue de la plática va a enfocarse en este género. ¿Qué es Stenotrophomonas? Pues es una bacteria, por su gram negativa, es una gamma proteobacteria, son aerobias, no fermentan, y lo interesante es que, pues bueno, todavía hay pocas especies descritas, por suerte, porque hay otros géneros como Pseudomonas que tienen cientos y es un caos. Esto todavía es más o menos manejable, pero lo que es muy importante resaltar es que de todas las especies descritas hay una que se llama Stenotrophomonas maltophilia, que es un patógeno oportunista emergente muy importante. A escala global, en los últimos 30 años se ha reportado un incremento constante en la prevalencia de las infecciones oportunistas por Stenotrophomonas maltophilia. Y esas bacterias son extremadamente resistentes a los antimicrobianos, como veíamos en esta imagen anterior del río, y además tienen propiedades como, por ejemplo, la capacidad de formar biopelículas que se pegan muy fuertemente sobre cualquier tipo de superficie, sean de plástico, sean los instrumentos médicos, sean los catéteres. Ahí esa es la manera como suelen entrar, como suelen infectarnos. Si llegamos al hospital y tenemos que ponernos un respirador o nos ponen un catéter y además estamos bajo terapia, vamos, con antimicrobianos, se matan a casi todas las bacterias del cuerpo y las Stenotrophomonas, entre otras, dicen, ¡ay, qué maravilla! Cada vez más recursos para mí. Y ahí es cuando progresan las infecciones oportunistas que, pues, en 40-50% de los casos pueden ser fatales, porque no hay manera de combatirlas. Llegan incluso a colonizar intracelularmente, estas son imágenes de microscopía electrónica de transmisión, de células en cultivo, de epitelio pulmonar humano, y como ven, una bacteria invadiendo y pueden llegar incluso a multiplicarse, o sea, persisten y replican en el interior de células humanas, ¿no? Entonces, al aprender todas estas cosas de Stenotrophomonas, nos parece un grupo muy interesante porque además hay bien poco estudiado de este grupo, se sabe bien poco. Y como teníamos una colección muy grande, pues empezamos a estudiarla un poco más a fondo, primero desde una óptica de, digamos, de la diversidad, la sistemática molecular, tratando de entender pues, cuántas especies hay ahí en esta colección que tenemos. Y para ello iniciamos el trabajo utilizando una aproximación que hoy día es como clásica, ¿no? Canónica en la sistemática molecular microbiana, que es hacer análisis multilocus de secuencias. Se secuencian múltiples loci. Claro, lo ideal es hacerlo a escala de genoma, eso les muestro más adelante. Pero empezamos secuenciando solo 7 genes. ¿Qué genes? Pues unos genes que están depositados en una base de datos que tiene un montón de secuencias de referencia. Y usamos nuestra colección de 105 aislados, más un número importante de secuencias no redundantes de referencia a estas bases de datos de la PubMLST.org o del GenBank, generando un marco de referencia de secuencias muy amplio, de todas las especies descritas, básicamente, salvo una. Y lo que aprendimos fue que esta es la filogenia más grande que existe a la fecha para el género, que la publicamos en este trabajo que acaba de salir en agosto, ¿verdad? Y lo importante a resaltar aquí es que hay una cantidad importante de especies que nunca jamás se han reportado en clínica, solamente las que llaman como maltofilia o maltofilia-like, maltofilia complex, ahí no saben, ahí lo ponen en una gran caja a un montón de organismos que tienen propiedades, eso es lo que estamos nosotros descubriendo, muy diferentes en realidad.
Entonces voy a irme rápido en esta diapositiva porque es un poco técnica y está muy cargada, pero bueno, es parte de esta publicación que acabamos de sacar. Y muestra una parte de esta gran filogenia que hemos estimado. Aquí están los linajes que nosotros llamamos basales. En negrita están resaltadas las especies, las cepas tipo, que tienen secuencias en multilocus, por suerte, o sea, las podemos incorporar. Y además están estas secuencias de la base de datos de PubMLST.org. Aquí las llaman maltofilia, aunque esto para nada es esa especie, ¿de acuerdo? Esto lo llaman maltofilia. Y vean ustedes, este triangulito es el clado más grande que tenemos en la filogenia, está colapsado, y al abrirlo, pues es todo eso lo que está ahí. La mayor parte de nuestros aislados ambientales caen en algunas de estas cajas, y las cajas que les muestro aquí corresponden a lo que nosotros pensamos pueden ser diferentes especies. Y esto no quiere decir que lo pensemos será o no será, sino esto lo queremos probar con los métodos más modernos que existen para hacer delimitación de especies, sean eucariotes o en bacterias. Y en nuestro trabajo, por primera vez en toda la microbiología, utilizamos el coalescente multiespecies como modelo para hacer delimitación de bordes de especie, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, no voy a entrar en los detalles, si alguien tiene curiosidad, pues que puede consultar, por supuesto, esos papers que están en revistas de Open Access. Y bueno, es un método bayesiano para delimitar especies en función de hipótesis que nosotros planteamos primeramente, como cada una de esas cajas sería una especie diferente, y sobre todo lo más difícil era aquí en el Maltophilia complex, que todo esto lo llaman maltofilia, pero nosotros tenemos varias líneas de evidencia que sugieren que cada una de esas cajas son diferentes especies. Es decir, estas son nuestras hipótesis de diferentes especies y la contrastamos con la idea, y como están anotadas además en las bases de datos, que todo esto lo llaman maltofilia, incluso en los genomas, ¿sí? Y al evaluar ahora bajo el coalescente multiespecies los bordes de especies de cada una de estas hipótesis, queda muy claro que el modelo split, es decir, el de las cajitas, los hemos separado de esa manera, es el que tiene mucha más, mejor ajuste con respecto a todos los otros bordes de especies como hipótesis que hemos evaluado, que es lo que se representa en esta tabla. Y esto sería el árbol de especies que resultaría de la mejor hipótesis. Es decir, que lo que llaman Stenotrophomonas maltofilia o maltofilia complex en verdad contiene, cuando menos, a 5 linajes diferentes. Y bien, este modelo coalescente multiespecies pues es algo muy técnico, no es un modelo que todavía esté bien calibrado y ni siquiera está desarrollado para bacterias. Entonces, pues claro, hay que tomarlo como con una pizquita de sal o azúcar, con cuidado, no te vas porque suena muy fancy a guiarte por eso nada más. Entonces hicimos estudios mucho más clásicos de genética ahora de poblaciones, en este caso ya trabajando solamente con las poblaciones que recuperamos de estas diferentes especies del complejo Maltophilia de los ríos que exploramos o que muestreamos. Y esto es un análisis clásico de clusterización bayesiana que permite básicamente determinar cuál es el número de clústeres más adecuado que tienes en tu colección en base a criterios de genética de poblaciones que maximizan la diferenciación genética entre grupos. Entonces uno corre un análisis que se conoce como structure y que permite, uno evalúa diferentes valores de K, y estos representan un número creciente de grupos. Uno a priori no dice que van a ser 2 o 3 o 4 especies o poblaciones, sino que el análisis de structure te va a permitir determinar, bajo el modelo particular de este algoritmo, cuál sería el número de especies que aquí tienes. Y corresponde perfectamente con lo que habíamos determinado con la aproximación esta filogenética bayesiana que les mostraba unas diapositivas atrás. Más evidencia de que cada una de esas cajitas del Maltophilia complex representa una especie diferente se puede obtener de un análisis todavía mucho más sencillo, que es el análisis de polimorfismos clásico, ¿no?, de genética de poblaciones. Por ejemplo, vean aquí el número total de mutaciones o sustituciones fijadas, es decir, alelos privados de una de las especies o de la otra, del orden de 45, al comparar estos dos grupos que son los más cercanos. Hay una gran cantidad de polimorfismos propios.
Las FCTs son parámetros de genética de poblaciones clásicos para ver la diferenciación, ¿no? No sé si han estudiado algo de genética de poblaciones. Esto es un estadístico clásico que permite determinar que tenemos una diferenciación muy significativa entre esos grupos. Son básicamente especies diferentes. ¿De acuerdo? Y bueno, ya que teníamos una noción de cuáles eran los grupos genéticos, la gran interrogante, la prueba del algodón, como yo digo, la prueba de fuego, era ver si además estos grupos genéticos ahora sí correlacionan con los fenotipos. Porque todos los reportes que había anteriormente en la literatura de Stenotrophomonas decían, uy, sí, es que unas son muy variables. Unas son muy resistentes, otras no lo son, unas tienen fenotipos virulentos, otros no. Y la conclusión a la que llegamos nosotros es que el problema de esta literatura es que no han podido determinar bien cuáles son las especies. Entonces las mezclan todas y claro, hay una mezcla de fenotipos. En este análisis, esto es un análisis multivariado, es un análisis de correspondencias, de correspondencias múltiples, en el que mapeamos básicamente 17 variables categóricas, es decir, son sobre todo los perfiles de resistencia a cada uno de los antibióticos. Por ejemplo, aquí tenemos streptomicina resistente. Aquí sería, yo qué sé, productor de un tipo de beta-lactamasas, gentamicina resistente. Todos estos, esta clase de fenotipos, los de resistencia, como ven, se agrupan en torno, lo que está aquí en el centro es Stenotrophomonas maltophilia, como la hemos definido nosotros. Ahora sí vemos una coherencia fenotípica tremenda. Y no solo porque demuestra que estas son las más resistentes, sino que además estas son las bacterias que prefieren vivir en sedimentos contaminados. Entonces ya vamos aprendiendo de, mira, en el ambiente a estas, donde más fácil encontrarlas es en estos sedimentos contaminados donde se acumulan, además, pues, sustancias tóxicas y demás, ¿no? Y estos son otras especies del complejo maltophilia que coexisten, pero que no son resistentes. Ven aquí, pues es todo SSS, quiere decir que son sensibles, ¿verdad? Un análisis más en detalle de cuál es el número de, por ejemplo, lo que estamos graficando es el número de resistencias en promedio que tienen los aislados que nosotros clasificamos como maltophilia con respecto a las otras especies del complejo. Y vean ustedes cómo es muy significativamente mayor la cantidad de resistencias en promedio que expresan las cepas de este linaje, ¿no? Más de 12 resistencias diferentes de los 15 antibióticos que tratamos. Vean ustedes en cajas, estas, como ven, están turbias porque está el crecimiento, esta es una maltophilia, y esto es uno del linaje, pues, hermano. Pero vean ustedes, los antibióticos difunden de estos discos y no dejan crecer nada, son totalmente sensibles. Y vean ustedes, esto es un análisis también interesante, esta es una técnica que se conoce como análisis de gráficas de mosaico, que esencialmente son como G cuadradas multivía. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo de entender. Estamos analizando aquí qué tipo de beta-lactamasa está produciendo cada cepa. Aquí arriba tenemos los diferentes tipos de beta-lactamasas que nosotros podemos identificar con este ensayo de discos. 0 quiere decir que no produce ninguna, que es sensible. Y de este lado tenemos a las especies que estamos analizando. Entonces, lo primero que nos llamó muchísimo la atención, bueno, ¿y qué quieren decir las barras? Pues esto son simplemente los residuos de Pearson. Y recordemos qué quiere decir eso. En una prueba de G cuadrada, ¿qué estamos evaluando? Las frecuencias observadas, por ejemplo, de un fenotipo, ¿son diferentes significativamente, sí o no, del valor que esperaríamos en una distribución, pues, al azar? Si observamos muchos más de los esperados, pues tendremos unos residuos de Pearson positivos y por encima de un determinado punto esta diferencia es significativa, entonces se colorean azul y si observamos menos de los esperados, tenemos significativamente menos si es coloreado en este color rojito, ¿no? Entonces, en resumen, Stenotrophomonas maltophilia, fíjense, hay un déficit súper significativo en productores de beta-lactamasas, ¿sí? Porque todos producen. Y lo más tremendo es que producen metalo-beta-lactamasas, que es una clase de estas enzimas que confiere resistencia a todas las clases de beta-lactámicos que existen. Entonces, estas son infecciones particulares. Si te infectas con ellas, esto es muy difícil de comprender porque los beta-lactámicos son de los antibióticos más utilizados en clínica y son resistentes a todos ellos, ¿no? En cambio, las demás especies pues, no producen esta clase de
metalobeta-lactamasas y son mucho más sensibles, como ven, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando ya a la parte de genómica. Esto era un poco la historia natural, ver un poco qué especies hay, dónde viven, qué fenotipos tienen, todo a un nivel muy sencillo, digamos, ¿no? Un trazado grueso de esta diversidad genética y fenotípica. Ahora, la pregunta que nos interesaba mucho es decir, bueno, ¿cuál es la base genética de esos fenotipos de resistencia que estamos analizando? Y eso no es trivial. ¿Por qué? Porque no son solo unos pocos genes de resistencia los que confieren este fenotipo, sino que además existen en muchas bacterias una gran cantidad de bombas de eflujo. Y estos son complejos de proteínas capaces de sacar de la célula cualquier cantidad de sustancias tóxicas de manera bastante inespecífica. Y hay diferentes familias de estas bombas, tanto en gram positivos como en gram negativas, es decir, bombas de flujo en verdad tienen una distribución universal. Las células de eucariotes también tienen de estos tipos de bombas. Y bueno, aquí vemos una estructura de un ejemplo de los más estudiados, una bomba de la clase RND de E. coli. Esta es la bomba, esta es la proteína que hace como de poro, y aquí no presenta el modelo dos proteínas que son como que anclan esta proteína con esta otra y permiten entonces que salgan desde el citoplasma, del periplasma, sustancias tóxicas hasta el exterior. Como saben, en bacterias tenemos, por tanto, para el fenotipo de resistencia, por un lado, genes que codifican para enzimas que bien sea degradan o modifican al antibiótico, con lo cual pues, lo inactivan, o tenemos estas bombas de flujo que sacan las drogas. Y claro, en el caso de las estenotrofomonas no sabemos muy bien quién contribuye más, hay muchas bombas o no, son genes de resistencia y para ello pues, empezamos a hacer análisis pues, genómicos. Pero para poder hacer análisis genómicos uno necesita obviamente tener las herramientas. Y esto pues, es uno de los ámbitos que también hemos desarrollado mucho, aparte de unas tuberías de ensamble muy eficientes para genomas, bien sea a partir de lecturas de instrumentos de Illumina, pues también de PacBio, y tenemos hemos ido refinando mucho las tuberías de anotación, no solo de genes y dominios de los genes o las proteínas, sino también de lo que llamo yo metanotaciones, es decir, bombas de flujo, fagos, o sea, elementos estructurales como, por ejemplo, sistemas de secreción, ¿verdad? Que están compuestos por múltiples proteínas, ¿de acuerdo? Y bien, buena parte de este código está hoy día libremente disponible a través de GitHub y les voy a hablar de estos brevemente de dos de los proyectos. Voy a empezar con GetHomologs, que hace ya un tiempo que hemos desarrollado, y este es mucho más reciente, el paper apenas estamos enviando ahora a publicar. GetHomologs es una herramienta que publicamos ya hace unos años atrás con Bruno y permite no solo hacer el análisis de un conjunto de genomas, extraer los genes, buscar los clústeres de genes homólogos, sino también analizar, en fin, por ejemplo, cosas más avanzadas como hacer filogenias genómicas, pangenómicas y determinar, por ejemplo, si un grupo de organismos tiene determinadas proteínas o no las tiene, qué proteínas son específicas de un linaje o no de otro, en fin. Y para introducir un poquito más este concepto de la pangenómica, les muestro estas diapositivas muy clásicas ya también del paper del grupo de Fred Blattner. Este salió el día de Navidad del 2002 y publican aquí y analizan por primera vez 3 genomas de E. coli. Hoy en día tenemos decenas de miles de genomas de E. coli, ¿no? Para que vean cómo ha explotado esto. Y bueno, lo que fue realmente fascinante de su trabajo es que se dieron cuenta de que E. coli, aunque es el organismo más estudiado y conocido del planeta, ¿no? como bacteria, pues realmente es sorprendente de que solo un 30%, bueno, 39% de los genes de estas 3 cepas, esta es la comensal no patógena, la K12, la primera que se secuenció, luego se secuenció esta que es la enterohemorrágica, esta es una cepa patógena, esta causa... es la que yo le llamo la matagringos, ¿no? Esa la consumen en las hamburguesas y tampoco les recomiendo mucho las hamburguesas de McDonald's, ¿verdad?
Y la cepa nueva que secuenciaron aquí es una uropatógena. Esta coloniza el tracto urogenital y no es muy diferente de estas de acá. Y vean ustedes, solo un 39% de los genes de estos genomas están compartidos entre las tres cepas. ¿Cómo se explica esto? Y esto fue muy bonito del trabajo del grupo de Fred Blattner, en el que aquí, al alinear el genoma, aquí abajo el de la enteromorrágica y aquí el de la uropatógena, se dan cuenta de que sí, a lo largo de esta línea horizontal tenemos los genes que se conocerían como sinténicos. Están ordenados igual en una cepa que en otra, son muy parecidos a nivel de identidad de secuencia nucleotídica, 99%, yo que sé, muy parecidos, casi idénticos, o algunos de hecho idénticos, pero hay regiones entonces que están, de esta sintenia, que están interrumpidas por lo que se conoce hoy en día como islas genómicas, segmentos que a veces son muy grandes, de 100 o más kilobases, que se insertan en el mismo punto relativo del genoma, pero en la cepa, por ejemplo, uropatógena, tenemos aquí una isla muy grande, de casi 100 kb o más, y aquí una más pequeñita. El contenido de genes de una y otra no tienen nada que ver. Es decir, se proponen en este trabajo por primera vez que el genoma de muchas bacterias es un genoma mosaico, que tenemos ¿sí? una serie de genes compartidos, sería lo que se conoce hoy día como el genoma core, y son los genes que vamos a utilizar para hacer inferencias de filogenias de especies, entender la genética de las poblaciones, etc. Pero en estas islas genómicas tenemos los genes que realmente le confieren, digamos, el carácter, la personalidad a las diferentes cepas. ¿Por qué? Porque ahí van genes con alto valor adaptativo, que solo tienen unas cepas u otras. Es decir, aquí van genes que son críticos, por ejemplo, para colonizar, bien sea el tracto urogenital o la sangre, ¿no? En el caso de enterohemorrágicas, ¿no? Y por supuesto, todos saben que muchas bacterias además tienen elementos genéticos extracromosomales, como plásmidos, que también contribuyen a hacer todavía más grande el pangenoma, el conjunto de genes que tiene una especie. Entonces, como ven, analizar genomas microbianos no es del todo sencillo, porque existe toda esta variación de presencia y ausencia de determinados unos están aquí, otros no, entonces ¿cómo hacer orden en eso? Por eso era importante desarrollar software para hacer esto de manera eficiente, que es lo que pues hemos implementado en GetHomologs, ¿no? Entonces, GetHomologs, de entrada, lo que lee son FASTAs o, si pueden, todavía mejor, archivos en formato GenBank, porque tienen mucha más información, toda la notación del genoma. El pipeline se encarga de extraer los genes, correr los BLAST, de hacer toda esta parte bioinformática, además de una manera eficiente, paralelizándolo sobre múltiples núcleos, ¿no? De cómputo en un clúster o en un servidor multicore, en fin, detalles informáticos que no voy a pasar a discutir ahora con mayor detalle. Puede uno correr también algoritmos del paquete Hammer, que lo que permiten es identificar el ordenamiento o la presencia de dominios particulares de la familia PIFAM en estas proteínas, con lo cual uno puede, a la hora de calcular los grupos de ortólogos, además asegurar de que estas proteínas contienen el mismo ordenamiento de dominios, ¿no? Para hacerlo pues, muy robusto, y pues implementamos varios algoritmos de agrupación de estos hits de BLAST para finalmente obtener clústeres de secuencias homólogas. Pueden ser parálogos, pueden ser ortólogos de copia única, uno puede definir en el programa qué quieres obtener, ¿no? Y además se proveen muchos scripts auxiliares para hacer análisis gráficos y estadísticos de estos clústeres, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy interesante y que solo GetHomologs puede hacer a la fecha es que pues hay diferentes algoritmos que agrupan los resultados de BLAST y, bueno, no siempre son idénticos los resultados. Entonces uno puede calcular, por ejemplo, un genoma core consenso usando los clústeres que genera cada uno de estos tres algoritmos y quedándote solamente con el subconjunto compartido en el que coinciden los tres algoritmos. Esto es lo que nosotros llamamos un genoma core consenso, que claro, es muy robusto, es muy estable, ¿no? Y bueno, pues ven aquí algunos clústeres que solo identifica un algoritmo u otro, ¿no? Permite hacer GetHomologs también en gráficas de este tipo. ¿Esto qué muestra aquí? Este es el número de clústeres ortólogos de genes de copia única que comparten un número creciente de genomas, que es lo que tenemos en el eje de las abscisas, ¿ok? En el de las ordenadas, pues el número de clústeres compartidos. Y vean ustedes cómo este número decae rápidamente a medida que incrementa el número de genomas que hemos secuenciado. Y bueno, se llega a estabilizar aproximadamente en algún número, que es el genoma core, lo que comparten todos los individuos de esa especie o de ese linaje que estás
analizando en definitiva este conjunto de genomas. La contraparte se muestra en esta figura C, que es ver cómo incrementa el número total de genes o de clústeres de familias de genes que se descubren al secuenciar un nuevo organismo. En este caso, estos son todo E. coli nada más. Vean ustedes cómo sube el número total de genes. Esto es lo que conocemos hoy en día como el pangenoma. Al punto que, por ejemplo, E. coli, estimamos, tiene cerca de 30.000 genes. Más genes, la especie me refiero, que la que tenemos los humanos. Un individuo de E. coli, obviamente un genoma solo tiene unos 4.000, 4.500 genes, pero la especie tiene a su disposición un pool genético impresionante, ¿no? Y bien, río abajo de Get Homologs, esto es lo que acabamos ahora de enviar a un issue especial de Frontiers pues sobre filogenómica y biodiversidad microbiana. Es un paquete de software que permite, a partir de los clústeres de genes ortólogos que genera Get Homologs, identificar los genes que tienen los mejores atributos para hacer filogenias genómicas. Entonces, esto es un esquema, no me voy a ir a todos los detalles de cómo funciona el pipeline. A partir de los clústeres de genes ortólogos que nos da Get Homologs, se filtran, se alinean pues, cada uno de estos archivos en FASTA con la secuencia de nivel de ADN o proteína, se generan alineamientos de codones y se identifican todos aquellos loci que tienen evidencia de recombinación. Esto se elimina, se quitan del análisis porque esto, destroza toda la evidencia filogenética que puede haber en muchos loci. Es decir, la tendencia hoy en día en filogenómica es, sí, cuanto más tú concatenes, mejor. Eso es el principio de la incongruencia total. Esto destroza muchos de los análisis filogenómicos tan espectaculares que nos muestran, son un desastre porque simplemente concatenan todo. Y eso es mucho ruido porque muchos genes son altamente recombinantes. Ni se diga los eventos de transferencia horizontal y demás, eso destroza las filogenias, ¿no? Entonces, este es el objetivo de Get Phylomarkers, de filtrar todos esos genes ortólogos para encontrar los que tienen las mejores señales. Además de que no sean recombinantes, que no tengan topologías aberrantes, en fin, toda una serie de características que al final nos llevan a obtener un conjunto de topologías óptimas. Entonces aquí les muestro un ejemplo de una filogenia de 118 genomas de estenotrofomonas recuperadas de GenBank. Aquí hay 10 genomas nuestros de los genogrupos 2 y 1, en fin. Y todo esto está hecho con el pipeline, colapsando los clados para que se vean lo que son las especies. Vean ustedes perfectamente resueltas todas las biparticiones y, bueno, se ven cosas muy llamativas, ¿no? Como muchos genomas que están mal clasificados, está infestado el GenBank, hacen genomas completos pero no saben lo que son y, por tanto, nunca van a poder definir sus atributos. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Del orden de 10% de genomas mal clasificados y 14% que, bueno, hicieron una clasificación conservativa como estenotrofomonas SP, que bueno, por lo menos no se avientan a ponerle una etiqueta errónea y ya. Entonces, Get Homologs obviamente y Get Phylomarkers van a ayudar mucho a hacer orden en grupos funcionales de estos, ¿no? Aquí ven algunos detalles de los análisis, por ejemplo, este es el número, aspectos de la distribución de topologías, longitudes de ramas en los árboles y las que son como discordantes, vean ustedes que hay un grupo muy homogéneo aquí y aquí abajo unas más en negrita como que se van del grupo, esas las sacamos también, nos quedamos solamente con los árboles además que tienen una alta señal, que resuelven mucho, en fin, todo esto es la crema innata de los marcadores, de los genomas, que es lo que estamos filtrando para sacar para hacer las reconstrucciones. Y Get Homologs y Get Phylomarkers también trabajan sobre los pangenomas, y bueno, y sobre los genomas core con otras ópticas, como por ejemplo hacer clusterizaciones en base a los niveles de similitud genómica global, que esto es lo que les gusta hoy en día, la taxonomía genómica, definir grupos en base a lo que llaman los niveles de identidad nucleotídica promedio de los genomas, ¿no? Pues todo esto es fácil de hacer con Get Homologs, pero podemos también con Get Phylomarkers, por ejemplo, hacer un análisis ahora del pangenoma. Por ejemplo, clusterizando por similitudes de los pangenomas y haciendo los análisis de clustering. Vean ustedes, dentro de Maltophilia complex, o Maltophilia como lo hemos definido nosotros, todavía se ven claramente todos estos grupos diferentes, ¿no? Las propiedades de cada uno de esos grupos, eso estamos trabajando todavía. Y bueno, y para terminar, voy a presentarles ahora sí una parte más filogenómica enfocada al análisis de la evolución de la resistencia y la virulencia en este género. Les muestro una filogenia de base del género
En esta caja tenemos a lo que nosotros hemos llamado maltofilia, que se acuerdan son las que son muy resistentes, y estas otras, si bien las llaman maltofilia, a lo mejor en la literatura, nosotros sabemos que son especies diferentes que tienen, por ejemplo, un nivel mucho menor de resistencia. Casi todos los organismos que hay aquí son genomas generados por nosotros, ¿no? Las etiquetas que tienen text vienen de Temisco, de Yautepec o de Zacatepec, sitios contaminados o de sitios limpios. Y generamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 genomas con PacBio, una tecnología que permite cerrar completamente los genomas, son nuestros genomas de referencia. Todos los demás se hicieron con Illumina, pero ordenamos los contigs en base a estos genomas muy cercanos de referencia y tenemos genomas esencialmente cerrados también ahí. Y hay unos pocos genomas de referencia, complete genomes, del GenBank como de referencia para ubicarnos, ¿de acuerdo? Y bueno, análisis de genómica comparativa, lo primero que mostraron que me llamó bastante la atención es que ninguno de estos genomas tiene plásmidos. Yo llevo años trabajando con Rhizobium, Pseudomonas, en fin, un montón de otras entéricas, salmonelas, escherichias, que tienen cantidades ingentes de plásmidos, y estas no tienen ni un plásmido. Yo me llevé una sorpresa, no me lo imaginaba. Pero el que no tengan plásmidos no quiere decir que sean bacterias aburridas, porque tienen un pangenoma bien complejo y tienen un montón de elementos genéticos móviles, lo que pasa es que están todos integrados en los cromosomas. Así como veíamos en aquellos mapas de E. coli, que tiene plásmidos también, pero que tiene esas islas genómicas, aquí tenemos una gran cantidad, detectamos del orden de 150 islas genómicas. Aquí comparamos solamente nuestros 6 genomas completos de PacBio con 5 genomas de referencia del GenBank, ¿de acuerdo? Son estos 11 genomas en total. El círculo de fuera es una cepa de referencia, entonces aquí van a ver, por ejemplo, islas genómicas que están solamente presentes en este organismo y no en los otros, ¿no? Pero como ven, por la distribución de hoyitos, pues hay un montón de islas específicas, algunas son conjugativas y movilizables, probablemente, estos son predicciones de genomas nada más. Quiere decir esto es lo que se conoce hoy en día como ICE elements, elementos integrativos conjugativos, es decir, una región del genoma que además de una serie de genes que pueden ser de resistencia o de virulencia o metabólicos, etcétera, están asociados a unas regiones que pueden escindirse del genoma, hacer como un plásmido, un anillo, y además codifican para los elementos, la maquinaria necesaria para la conjugación. Hacen un pilus y tienen toda la maquinaria para mover este anillo a otras células, ¿no? Entonces, son capaces de mandar a conjugar partes de su genoma integradas en el cromosoma. Son los famosos ICE elements, ¿no? En fin, y bueno, y no les voy a aburrir con más características, entre otras, pues muchos fagos únicos de cada cepa, etc. Y bueno, regresando al tema de la resistencia, es con el que hemos trabajado mucho en la primera parte. Pues bueno, aquí lo que les muestro es un mapa de la distribución. Ven aquí valores de unos, valores de ceros, valores de 3, 4, lo que sea. Este es el número de copias para cada una de estas proteínas, que son proteínas componentes de sistemas de secreción. Estos que les mencionaba antes, que son críticos también en la resistencia de estas bacterias, ¿no? Y observamos, esto es un análisis de clustering de nuevo, aquí un gran grupo, que es el que tiene mayor cantidad de bombas tiene, y estas son de nuevo las maltofilias. Identificamos pues varios subgrupos dentro, pero bueno, desde luego las que más bombas tienen, véanlas aquí, son las maltofilias. Y estas otras especies, que son las más basales en el género, pues, y menos resistentes, son las que menos bombas tienen. Esto es lo mismo, pero para genes de resistencia. Por ejemplo, metalobetalactamasas, etcétera, ¿no? Genes de codifican resistencia a streptomicina. Esta es la metalobetalactamasa que solo está en maltofilia, etcétera, ¿no? Y bueno, muchas cepas pues no tienen algunos de estos genes, otras pues sí. Y lo realmente interesante es mapear la presencia de estas, por ejemplo, bombas de flujo sobre la filogenia genómica. Esto es lo que se conoce como un ejercicio de filogenómica. Esta es la filogenia de especies que estimamos. Esto es maltofilia, recuerden, son las más resistentes, y estas de aquí arriba son muy sensibles, ¿no? Estas también son mucho más sensibles que estas, pero ya un poquito más resistentes que aquellas. Hay como un gradiente de resistencia en este sentido. Aquí las más sensibles, aquí las más resistentes. Y vean ustedes, pudimos identificar cómo a lo largo de la evolución, de la diversificación del género, fueron ganando algunas bombas específicas, que todos los miembros de este linaje pues
tienen todas estas bombas y finalmente Maltophilia es la que tiene la mayor cantidad de bombas, es la que ha acumulado la mayor cantidad de ellas, como podemos ver por ejemplo en estos box plots. Esto lo que indica es el número de proteínas componentes de bombas de flujo que encontramos en la especie Acidaminifila, o en las SMC2, en la SMC1 y en Maltophilia. Vean ustedes qué número tan grande de bombas y esto correlaciona perfectamente, como ven, con el incremento en resistencia. También las maltofilias tienen unos pocos genes de resistencia más, pero vean los números en total, pues son modestos comparado con la cantidad de proteínas y de bombas que existen finalmente en Stenotrophomonas. ¿Y qué hay con la virulencia? La virulencia no se ha estudiado prácticamente en Stenotrophomonas. No se saben cuáles son los determinantes genéticos que la condicionan. Lo de la resistencia sí está algo más estudiado, pero todavía en su infancia. Y lo de la virulencia prácticamente nada. De ahí que lo que hicimos para empezar fue estudiar la distribución de sistemas de secreción. Las bacterias, en particular gram negativas, fíjense, son bacterias didérmicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues tienen su citoplasma, que está delimitado por la membrana plasmática, como saben, un sistema de bicapas lipídicas con sus proteínas y demás, y luego tiene un espacio periplasmático y está delimitado por otra membrana, la membrana externa, que de nuevo es un sistema de dos membranas. La hemimembrana externa de la membrana externa es la que tiene los lipopolisacáridos, en fin, todo esto, lo clásico de las bacterias didérmicas o gram negativas, como todavía se las llama. Yo prefiero el término didérmicas. Bueno, el punto aquí es el siguiente. Todas las bacterias, además de las proteínas que tienen en su citoplasma, pues necesitan enviar proteínas entre otras partes de su cuerpo, como de la célula, al periplasma. Y por supuesto necesitan insertar proteínas en la membrana externa. Y además secretan proteínas que van fuera de la célula para obtener, por ejemplo, toda una serie de recursos. Muchas enzimas líticas, fosfatasas, lipasas, etcétera, muchas de ellas críticas en la virulencia, se tienen que secretar. Es decir, ¿cómo van a atravesar esos sistemas de membrana? Gracias a sistemas específicos de secreción. Hay como 6 descritos canónicamente en gram negativas, y algunos de ellos, los sistemas 3 y 6, por ejemplo, no es que solo secreten, sino es que inyectan. Están especializados en inyectar proteínas efectoras en células eucarióticas. Son críticas en la virulencia de aquellos patógenos que contienen sistemas 6 de secreción o sistemas 3. No tienen sistema 3 de secreción en nuestras Stenotrophomonas. Estos Xanthomonas, que es un patógeno de plantas, el género hermano a Stenotrophomonas, que se sabe, tiene sistema 3 y nuestros algoritmos correctamente predicen esto. Pero tenemos una distribución pues interesante y variable de otros sistemas de secreción. Aquí con las flechas les indico algunos de los sistemas de secreción que hemos encontrado solamente en Maltophilia. Entonces repetimos el experimento. Ay, perdón, se fue todo. Ya termino, ¿eh? Bueno, igual se va a tardar ese momentito. Lo que pudimos ver básicamente, y qué lástima que justo se tronó en esta última, es por el tiempo, ¿no? Tú lo hiciste, lo programaste, ¿no? Que lo que pudimos encontrar básicamente es que efectivamente Maltophilia es la que ha acumulado una mayor cantidad de sistemas de secreción y pudimos entonces plantear la hipótesis, pues, por eso que es más virulenta, y para demostrarlo, que son las últimas 2 diapositivas que tenía, hicimos ensayos de virulencia con Galeria. Galeria es un lepidóptero, una mariposita, ¿no? Que se conoce clásicamente como la larva de la cera, polilla de la cera, ataca panales de abeja y bueno, se ha usado cada vez más en biología experimental, en microbiología experimental, para evaluar la virulencia como un hospedero alternativo. Entonces podemos inyectar las bacterias de las diferentes especies y ahí vimos cómo, ahí estaban las curvas de Kaplan-Meier de muerte, de cómo efectivamente es mucho más virulenta la Maltophilia, algo que no se había descubierto todavía, y hemos empezado a hacer mutantes, algunos de estos loci que han ganado específicamente las Stenotrophomonas Maltophilia, y hemos visto para 2 de ellos que efectivamente mutantes en estos loci son bacterias que presentan una virulencia atenuada. Entonces, nuestros proyectos actuales
están enfocados al análisis funcional de estos genomas que hemos generado con un enfoque o con un énfasis en los aspectos de resistencia y de virulencia. Y si esto les pudiera interesar a alguien, pues estamos obviamente vamos buscando activamente estudiantes con buena motivación y preparación para abordar diversos aspectos de genética molecular y genómica funcional y filogenómica, con estos aspectos que les estaba mencionando aquí. Tengo el asma a todo dar, también tengo que cortar ya, no solo por el tiempo. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Gracias. Pues todo fríamente calculado. Ya vi. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Tenemos oportunidad de una pregunta. ¿Qué dice yo? Acá. ¿Dónde? Aquí adelante. Hola. El genoma se puede estudiar de manera arrastrando el lápiz, o sea, arrastrando el lápiz así como antes, o sea, ¿está bien visto o está mal visto? Bueno, lo de menos es que bien visto o mal visto. El problema es la ingente cantidad de genes que tienes. Seguro que partes del genoma puedes estudiar haciendo tus esquemas. Yo desde luego los hago, antes de lanzarte con muchos programas ni nada, pero para un estudio comparativo de muchos genomas, el reto al que te enfrentas es que es tan grande la cantidad de genes que ahí tienes que básicamente no vas a acabar dentro de un tiempo razonable de analizarlo si no es con el apoyo del cómputo, obviamente, ¿no? Entonces las herramientas de cómputo van íntimamente ligadas a los análisis de genomas hoy día. Por tanto, es muy importante saber, es muy importante tener nociones básicas de biocómputo. No tienes que ser un bioinformático de primer nivel para poder hacer análisis de genomas con herramientas básicas de Linux, Unix y un poquito algún lenguaje de programación sencillo, conociendo esto a un nivel básico, ¿no? Yo soy botánico de formación, no soy bioinformático y puedo hacer estas cosas. O sea, todos podemos hacer, es lo que quiero decir, ¿no? Que no tienes que ser un bioinformático o alguien del área de cómputo para poder meterte en esto. Gracias por tu pregunta. Bueno. Muchas gracias. Chicos, agradecemos. Con cerramos este último día de la Semana de los Procariontes, el hoy 24 de noviembre. Y entregamos la constancia al doctor Muchas gracias. Pablo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Esto no estaba yendo a la voz. Esta época me ponía muy mal. Nada.